ancestralmente traemos un ADN con unos sonidos y unas armonías. Y entonces en ese momento, cuando yo empiezo a descubrir eso, digo, está en la música una herramienta para construir la paz. César López, músico colombiano que ha colaborado con artistas como Juanes y Shakira, es el creador de La Escopetarra, un proyecto que transforma armas en guitarras para enviar un mensaje de paz y reconciliación. Con su música y esas guitarras especiales ha inspirado a miles a creer en un mundo sin violencia. ¿Por qué crees que es tan importante que los chiquitos desde muy chiquitos sean cercanos al arte? Es tal vez la tarea prioritaria. Y ese ejercicio de la empatía que cruza por las emociones es el que las artes pueden ayudar a masificar y a poner en el alma de la gente. Mi jefe es un niño, mi jefe es un niño. Les presento a César. César es un... Hola, mi Jime. César es un artista colombiano muy reconocido. Es reconocido en el mundo entero porque es un activista del arte, de la música. Es una persona reconocida por la Organización de Naciones Unidas, por la ONU. Es embajador de la ONU. Ha viajado por el mundo acompañando víctimas cuando están en los momentos de más dolor, de más tristeza. Y ha sido galardonado miles de veces por la labor humanitaria que realiza todo el tiempo en el mundo y en Colombia principalmente, sobre todo porque acompaña a comunidades desfavorecidas o violentadas en nuestro país. Entonces, don César, naces en Bogotá en el año 73, eso quiere decir que tienes 50 años. Buen número, ¿no? ¿Te sientes viejo o no? No. ¿Estás No, regio? siento que para todo lo que he visto está como bien, sí, está como justo. Yo nací en la Clínica Palermo, ¿no? Yo también. Ahí en la Y clínica. tú naces un 14 de junio y yo un 13 de junio, pero tú me llevas 7 años. Y pues realmente yo creo que yo empecé a vivir muy en serio a raíz de la muerte de mi papá. Voy para allá. Naces de una familia con papás paisas, pues paisas Sí. del Del eje cafetero. eje cafetero que vienen de Salamina y de Calarcá. Tu mamá Aura Cristina, tu papá Iván. ¿Y cómo cambia la vida de un chiquito cuando muere su papá? Sí, él se muere hace 30 años y esos 30 años han transcurrido muy lentamente para mí con su ausencia. Pero en el caso mío fue interesante que su partida yo la pude transmutar en ejercicios de música, de composición, de creación. Y yo creo que esa es la primera clave, ¿no? La creatividad de un niño, de un joven, es la llave de salida a muchas de las cosas que este mundo le impone. Entonces yo encontré en la creatividad una salida para el dolor, para la ausencia, para el duelo. Y poco a poco, yo recuerdo que el día en que él se muere, antes de que se muriera, yo le dije que el piano estaba en mis manos. Y yo durante muchos años toqué el piano pensando que lo tocaba para él, que era un homenaje que un hijo le hacía a un padre. Y me costó también otros tantos años entender que yo ya no tocaba para él, que tocaba para mí, que tocaba para el mundo, que tocaba para muchas otras cosas distintas que simplemente cumplirle a esa promesa, a ese padre. Entonces, bueno, afortunadamente la música estaba en mí y ahí empieza a construirse también una especie de vocación o de comprensión sobre que la vida tiene sentido si es para servir, si es para ser útil. César, ¿cómo crees que el arte y la música cambian el alma de los niños y de los jóvenes? ¿Por qué es tan importante tener esa sensibilidad hacia lo que sentimos personas como tú, como yo,
cuando sentimos una canción, cuando oímos a grupos de personas cantar. A mí me conmueve mucho el talento de la gente y a ti también, pero ¿por qué crees que es tan importante que los chiquitos desde muy chiquitos sean cercanos al arte? Sí, esta es una conversación muy larga porque tiene que ver con las emociones. Y es que somos seres, ante todo, emocionales y tomamos decisiones desde las emociones. En medio de una rabia, de una tristeza, de un desespero, de unos celos, cualquier tipo de emoción que nos abraza, se han tomado las decisiones más trágicas también y también las más heroicas. Los niños y las niñas pueden aprender luego, más adelante, los ríos, las capitales. Eso está disponible ya en todas partes. Pero que un niño, una niña aprenda a sentir, a ser empático, compasivo, condescendiente, a entender qué le pasa a esa compañerita o a ese compañerito, es tal vez la tarea prioritaria. Y lastimosamente, la educación que tenemos, la educación, el sistema educativo, no solo en nuestro país, sino en muchos países, incluso de América Latina, prioriza lo que es el conocimiento duro, técnico, ¿no? Que los niños sepan sumar, restar, dividir, ecuaciones, datos históricos, pero descuida la educación socio-psico-emocional. Y entonces esos chiquitos, cuando son más jóvenes y se enfrentan a los problemas reales de la vida, se encuentran sin herramientas suficientes para modular sus emociones, para modular un duelo, una separación, la pérdida de un trabajo. Entonces, por eso yo creo que la educación nuestra está dando un giro interesante desde hace unos años hacia entender eso, que los niños y las niñas necesitan mucho refuerzo en su conocimiento de sí mismos, de sus emociones, de sus capacidades, que lo otro, los datos, las cifras, la historia, la geografía, lo pueden aprender incluso más grandecitos o de muchas maneras. Y esos niños y niñas compasivos, empáticos, condescendientes, son niños que después en su edad adulta toman decisiones que construyen un país en paz. ¿Crees en la paz? Absolutamente, absolutamente. Y no desde una cosa idílica, sino que, por ejemplo, el informe de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona nos refiere que más o menos 125 procesos de paz se firmaron en el mundo en los últimos años. O sea, 125 conflictos tuvieron punto final. Aunque el conflicto como tal es una característica nuestra de la civilización, hay maneras de tramitarlo y por eso yo creo que nuestra pelea es el arte tiene que ocupar un lugar más protagónico, porque esto no se trata, insisto, en tomar decisiones que tienen que ver con presupuestos o con terrenos o con argumentos, artículos, sino que esto tiene todo que ver con un país que tiene acumulado muchos años, muchas décadas de tristeza, de desesperanza, que necesitamos volver a entender que la misión de estar aquí no solo es ser y estar en bienestar, sino que mientras haya gente que en este momento, mientras estamos aquí, la esté pasando muy mal, nunca vamos a estar todos bien y nunca vamos a estar del todo bien. Y ese ejercicio de la empatía que cruza por las emociones es el que las artes pueden ayudar a masificar y a poner en el alma de la gente. Volvamos a César a los 3, 4 años. ¿Cómo empezó ese amor por la música y con ese tiple que encontraste en tu casa tirado y que empezaste a tocarlo sin saber, más bien intuitivamente, en una familia muy musical?
¿Cómo fue ese inicio de César en la música? Pues es encontrar, o para los niños y las niñas que encuentran en la pintura o en el deporte o en un instrumento musical un sitio seguro. Y cuando hablo de un sitio seguro me refiero a una especie de estado del alma donde uno puede ser lo que uno es, decir lo que uno quiere decir, sentirse como se quiere sentir. Y es curioso porque muchas de las causas de nuestras violencias provienen de emociones y de seres humanos que no han tenido la posibilidad de expresarse libremente. Entonces, que yo haya podido tener un tiple para expresarme y encontrar después en eso, y lo digo con respeto, una especie de religión de vida, de acto sagrado, de relación sagrada con un oficio, como lo tengo yo con la música, fue mi salvación. Y lo he visto pasar miles de veces para la juventud como un instrumento musical, como una guitarra, un piano, un violín, en manos de un ser humano sensible, lo convierte en un ser humano inspirado que inspira a otros y a otras y transforma su entorno. Entonces, ¿cómo no voy a ser yo un promotor de que tengamos más instrumentos musicales, de que tengamos más niñas y niños tocando música, haciendo canciones en un planeta que necesita hoy más que nunca de esa sensibilidad y de esa sabiduría de la juventud? Hablemos del César rebelde que pasa por muchas instituciones universitarias. ¿Qué pasó con ese César? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No, yo no pude completar una carrera y durante muchos años me di mucho palo porque pensaba que si no tenía un cartón de una universidad, yo no era un ser humano completo. Y esta es una discusión también muy grande, pero yo sentía que le debía a mi familia ese cartón universitario. Y a pesar de que nunca lo tuve, yo creo que yo he aprendido mucho, mucho en la calle, recorriendo, andando. Los barrios, las calles, los pueblos, las veredas. Y eso es como una especie de carrera, porque el conocimiento finalmente no nos lo certifica un cartón. Para muchas cosas del sistema funcionan, pero esa rebeldía mía tuvo que ver con que yo no me sentía a gusto en las aulas, me sentía más a gusto preguntándole a la gente en vivo y en directo, en una calle, en una esquina, a unos jóvenes, a un adulto, y atrapando el conocimiento mientras iba recorriendo el país. Y ya hoy, a mis 50 años, tengo que decir que me he recorrido el país en todas las direcciones, muchas veces, y he podido extraer, si se quiere, las 3 o 4 cositas básicas que uno debe a esta edad haber llegado a entender para poder tener una segunda parte de la vida mucho más serena y mucho menos llena de espejismos. Cuéntanos, si quieres, de tu etapa poligamia. Acá hay gente muy joven que no sabe qué es poligamia, pero poligamia para mí fue pues absolutamente, o sea, me fascinaban todos. ¿Qué era poligamia y qué quería transmitir poligamia a la gente, al país, a la generación? Pues Poligamia fue un grupo de rock que creamos en el año 1990, que estuvimos juntos tocando hasta tal vez 98, con 4 amigos maravillosos: Andrés Cepeda, Juan Gabriel Turbay, Gustavo Gordillo, Freddy Camelo, que cantamos canciones como Mi Generación y que tratábamos de poner en escena lo que nos pasaba como jóvenes en un país como este. De hecho, hay una canción que menciona concretamente Unicentro. De mi casa hasta Tal cual. Unicentro. Y yo siempre he dicho que esa realmente fue mi tesis de grado. Fue tocar en Poligamia durante casi 10 años
aprender con 4 colegas el oficio sagrado de la música, todo lo que eso implica, y poderlo después transmutar a un oficio de la música al servicio de las causas sociales. Y hablando de causas sociales, ¿cómo fue esa inspiración de unir la música con la defensa de los derechos humanos? Fue sucediendo poco a poco, ¿no? Entendiendo que la música tiene poder. Identificar el poder de la música en un planeta o en un mundo donde la cultura no tiene mayor importancia. Y esto hay que decirlo sin tapujos, pues. No solo en las escuelas la materia de la música es una materia marginal, por decirlo de alguna manera. Es el ratico libre que le queda a los niños en la tarde para que toquen la flauta dulce y está lejos de competir con la importancia que se le da en las escuelas a la matemática o a la historia, sino que también eso se traduce en el presupuesto, por ejemplo, de la nación, en lo que se destina a culturas. Por lo general es muy pequeño, alrededor del 0.013 del presupuesto nacional. Entonces eso ya transmite la idea que tenemos del papel de las artes o de la cultura. Pero cuando empezamos a ver cómo funciona la gente, cómo funcionan las sociedades, es cuando identificamos que verdaderamente la gente es su cultura. La gente tiene una relación íntima, profunda y permanente con el arte, con la pintura, con el sonido, con la música. La música lo define ancestralmente. Traemos un ADN con unos sonidos y unas armonías. Y entonces en ese momento, cuando yo empiezo a descubrir eso, digo, está en la música una herramienta para construir la paz. Y si nosotros somos capaces de poner el arte en un lugar mucho más preponderante, vamos a lograr que este país, tal vez algún día, tenga unas emociones más sanas, y un país con emociones sanas será un país que no se mate. Entonces, ¿eres un convencido de que la música influye en la conciencia y la acción de las personas para temas de paz? La música hace memoria, ¿cierto? En las canciones encontramos todos los episodios de la vida del país. Están retratados en canciones, en las canciones que escuchan la gente en los pueblos, todas las épocas que hemos vivido. Entonces, la música hace memoria, pero no lo guarda como lo guarda un libro, como lo guarda una nota periodística, sino que guarda una emoción de ese episodio. La música extiende un puente entre dos personas distintas aparentemente, opositoras, que no se quieren o incluso que están en combate entre ellas. Cuando el arte se hace presente y les demuestra a esas dos partes en conflicto que están hechos del mismo material cultural, como podemos todos los que estamos aquí, ¿cierto? Que tenemos un abuelo que de pronto trabajó en la tierra, que comemos el mismo tipo más o menos de alimento, que escuchamos o crecimos con los mismos sonidos. Cuando la música permite reconocernos como sujetos culturales similares, se logra que las personas se acerquen. Cuando la música educa sensibilidades a los niños y niñas, logra que esos niños y niñas sensibles crezcan con una disposición al servicio, con una disposición al no causar daño. Cuando la música logra problematizar la realidad o el arte, que esa es una de las tareas que a mí más me apasiona, y es que en un planeta que quiere todo más rápido, que quiere todo más práctico, que quiere que todo se seleccione entre A, B, arriba, abajo, rápido, lento, Sí, la blanco, inmediatez negro, en la que estamos. llega el arte y propone 1000 paletas de colores y propone grises entre todo lo que nos ofrece la vida, y nos cuenta historias de lo complejo que puede ser habitar este planeta. Aunque nos lo pongan más fácil, nosotros por dentro somos más complejos que eso. Y por último, las artes pintan el camino de salida. Y esas tal vez las cosas más virtuosas que tienen los artistas, y es que en la historia de la humanidad
ha sido un cuadro, ha sido una obra de teatro, ha sido una canción la que finalmente da ese punto que necesitábamos para iniciar una transformación. Hay una anécdota que a mí me gusta contar mucho y es de un personaje que está preso y está en una cárcel con otros y pide unos pinceles y dentro de su cárcel pinta una ventana con pájaros y con árboles y una puerta de salida. Y cuando le dicen, usted está loco, eso no sirve para nada, dice, yo soy capaz de pintar un universo distinto al universo que me está tocando vivir y eso me hace distinto a los demás. Entonces yo sí creo que finalmente somos capaces con el arte de coger esta sociedad y mostrarle un camino. O cuando la gente está mirando todo para un lado y cree que la realidad es esa, aparece un artista y levanta la mano y dice, hay algo que no hemos tenido en cuenta, ¿no? Cuando la gente está aturdida oyendo las grandes músicas que supuestamente son, alguien dice, guardemos silencio para escuchar la lágrima rodar por la mejilla de este niño. Y ese tipo de cosas son las misiones poderosas que tenemos desde el arte, en las que yo creo y en las que espero estar hasta el último día de vida. Sé que has tenido miles de desafíos en tu carrera como activista de paz. ¿Cómo los has enfrentado? Yo creo que a mí me ha tocado echar mano de una fortaleza que yo nunca creí que podía tener. Es una fortaleza que está conectada no con la música, sino con la convicción profunda de que estamos de paso. Y eso es bonito. En una cultura del ego, donde lo importante es figurar, o yo figurar y lograr las metas para mí, tal vez darle la vuelta y decir, yo puedo simplemente ser ofrenda y ofrendarme para que después otros que vengan tengan una oportunidad distinta. Creo que es una sociedad que se ha empecinado en ser un río caudaloso que hace mucha bulla, o en ser un mar espléndido, inmenso, y que nadie quiere ser gota. Yo creo que levantar la mano y decir, se puede ser gota en esta sociedad, en este mundo, y sumarse a otra gota y a otra gota para que después seamos una pequeña poceta donde un niño se meta y juegue. Aquí hay una cosa más, si se quiere, espiritual y tal vez eso lo traen los años, es que llega un momento en que uno sabe que la tarea es desaprender, empezar a soltar de ese globo los costales que te mantienen atado. Y yo creo que yo me formé por poligamia y por muchas cosas en un espejismo muy grande de lo que debería ser el arte, o de lo que debería ser la música, o de lo que debería ser el éxito, y poder empezar a desaprender y encontrar la tranquilidad, el bienestar en ver un árbol dar un fruto, en ver correr a un niño. Eso no es haber perdido, al contrario, es haber derrotado el espejismo de una sociedad a la que hoy yo no le quiero ceder ese poder para poder disfrutar de la vida que me quede. Yo estoy acá que me va a lagrimear. No, pero todavía no, César López, siempre me haces llorar. Oye, hablemos de este elemento que a la gente le gusta saber la historia porque es parte de ti, que es la escopetarra.
¿Cómo nace la escopetarra? O sea, tú la has llevado y se la has entregado a músicos muy importantes del mundo, muy importantes. ¿Qué quiere decir esa escopeta con guitarra y por qué insisto que nuestros talentos son más importantes que las armas y que la guerra, y que queremos que los niños y los jóvenes entiendan eso? Bueno, la escopetarra básicamente es un fusil AK-47. Es una ametralladora creada en 1947 con la que se han causado el mayor número de muertes al planeta Tierra. Ese fusil, que se usa en 50 ejércitos en el mundo, ese fusil que se consigue en el mercado por 8 o 10 dólares en Sudáfrica, que a los grupos armados les gusta porque los niños lo pueden disparar, pues tiene precisamente esa frase adentro que tú dices, si eso que nació y fue diseñado para matar, a través del ejercicio del talento, de la creatividad, fuimos capaces de transformarle su naturaleza para que ahora sirva para cantar o para transmitir mensajes, pues entonces tenemos una victoria que marca una esperanza muy grande. No porque lo haya hecho yo, digo, sino porque demostrar que eso también puede llegar otro ejercicio de la creatividad y transformarlo, lo que estamos viviendo hoy, es una puerta muy, muy bella, muy, muy seductora para cruzar. Entonces, yo creé ese instrumento en el año 2003. Nosotros habíamos dado forma a un grupo que se llamó el Batallón Artístico de Reacción Inmediata. Un grupo de artistas que pudiera reaccionar rápidamente a hechos de dolor, a bombas, atentados, avalanchas, terremotos. Y cada vez que oíamos en la radio que había pasado algo trágico, salíamos rápidamente a un punto a cantar, a poner en escena un canto que permitiera acompañar a la gente. Y aprendimos muchas cosas. Y es curioso, mira, cuando una bomba estalla en un punto, obviamente hay atención de recoger vidrios, de seguridad, de justicia o de CTI, fiscalía, lo que sea, pero nadie está pensando y qué está sintiendo la persona, ¿no? O la gente que vio, que está cerca. ¿Dónde está la atención emocional en momentos de crisis? Y el arte en ese momento era proveedor de atención emocional en momentos de crisis. Y llegamos a la explosión del carro bomba del Club El Nogal, febrero del 2003, y empezamos a cantar, y obviamente un soldado que estaba ahí, que no nos dejaba acercar, yo trato de acercarme un poco más y él me quiebra mi guitarra con su fusil. Cuando nos quedamos mirando frente a frente, a mí me llamó la atención que ambos cargáramos nuestro instrumento de la misma manera. Y ahí nace por primera vez la intención de crear un instrumento a partir de un fusil. Que hay que decirlo, hay muchísimos ejercicios. Desde la Primera Guerra Mundial hemos documentado cientos de herramientas de la guerra digamos, transformadas en objetos útiles para la vida. Lo que es interesante es que yo construyo esa guitarra y me dedico a viajar por todo el mundo, a tocar en cárceles, en pandillas, con las maras, con las favelas de Brasil, con distintos conflictos a nivel mundial, y a usar esa guitarra para tratar de entender cuál era la relación del arte con la violencia o con la no violencia. Y finalmente lo que termina pasando es que se vuelve una especie de ícono del poder del cambio, una especie de museo itinerante de lo que nos ha pasado, pero también de cómo hemos intentado cambiar lo que nos ha pasado. Y yo tengo una relación muy particular con ese instrumento, yo te la decía, y es que pues es un instrumento tan protagónico que muchas veces atrapa mucho la curiosidad sobre el objeto, pero esto va mucho más allá de ese objeto. Ahí pasan muchas cosas
Tal vez una anécdota que a mí me interesa repetir es que un día estaba yo tocando en la Asamblea General de Naciones Unidas y el delegado de Uganda se me acercó después del concierto y me dijo: acabo de llamar a mi esposa a contarle que hace 15 años yo estaba de rodillas en el piso, me tenían de rodillas en el piso con un fusil AK-47 aquí en un oído, y hoy quiero decir que estoy de nuevo de rodillas con un fusil AK-47 en los oídos. Y eso para mí es exactamente la victoria de esa creación sobre la violencia. Bueno, yo creo que tú eres un superhéroe porque tienes el poder de unir almas y personas. ¿Cómo lo logras? ¿De dónde sale ese superpoder? ¿De dónde lo sacas? No, yo no creo. Yo le dedico tiempo a la pensadera, eso sí. Eso sí sé. Yo no sé si eso sea un poder o una... Pero sí, me dedico tiempo para pensar en cada cosa. Y es una cosa que yo le digo mucho a los jóvenes con los que me encuentro, en colegios y es: pregúntense cosas, háganse buenas preguntas todo el tiempo sobre el por qué y el para qué estar aquí en este planeta. No copien, no asuman gratuitamente, no le entreguen su vida a la corriente que va pasando, que los arrastra, sino que confróntenla un poco antes de subirse en ella. Confronten la moda, los gustos, confronten la relación con el dinero, confronten su relación con la naturaleza, confronten su historia familiar, sus masculinidades, confronten el poder, confronten, hagan preguntas. Y la segunda cosa que yo siempre les digo es: gástense bien la suela de sus zapatos. Si hay algo que hemos descubierto con el tiempo es que o yo puedo decirlo, mi credo social o en lo que yo creo socialmente lo encontré patoneando el país, sentado en una esquina, escuchando las historias, escuchando de corazón lo que otras personas estaban viviendo. Y entonces les digo: muchachos, gástense las suelas de sus zapatos recorriendo el país. Y no le entreguen tan gratuitamente su vida a la corriente que va pasando y que los eleva. Y me parece que es muy importante, y perdón que haga esa pausa porque necesitamos una sociedad con una juventud mucho más aguda. Hay tres cosas, tres mensajes que yo siempre, y tú me has oído decirlos muchas veces. Uno, derrotar el machismo. A mí me parece fundamental que haya una sociedad que se pregunte por la masculinidad. Y eso es una conversación larga, pero básicamente una transformación desde ese punto, una conexión con nuestra parte femenina, logra grandes cambios en la transformación de nuestras violencias. Segunda cosa que le digo yo mucho a los jóvenes: hey, pilas con el modelo de éxito. La sociedad nos ha montado en una película donde el exitoso es de ciertas maneras, tiene ciertas particularidades. Y es triste cuando uno ve, por ejemplo, jóvenes en la ruralidad persiguiendo esos modelos. Muchachos y muchachas jóvenes que han rechazado su ancestralidad, su cultura, para tratar de parecerse a algo que la sociedad después le dice: este es el éxito, tú fuiste exitoso, tú lo lograste. Y eso por lo general va muy asociado a la plata, claro. Pero entonces yo conozco gente muy exitosa que no tiene ni el último celular, que no... Simplemente que está concentrada en hacer el bien, que está concentrada en entender su papel en la humanidad, gente que está conectada con la naturaleza, gente que encontró un camino de bienestar, que es finalmente el éxito, es estar bien, de la forma en que uno así lo considere. Entonces, si uno tiene jóvenes, digamos,
que se hagan preguntas sobre su masculinidad o sobre las masculinidades, jóvenes que se hagan preguntas sobre el éxito, sobre qué es ser exitoso en la vida, y jóvenes que tengan una relación distinta con la tierra, con los animales, con el río, con todas las formas de vida, despojándose de ese egocentrismo, de esa forma de entender que solo soy yo, el ser humano, el que merece todo lo que está allá afuera para mi disfrute. Esa transformación profunda donde dice, yo soy igual y tengo las mismas posibilidades que el ave, que quien está en cualquiera de las esquinas del planeta, nos pone en una disposición distinta, tal vez menos arrogante. Y esas preguntas movilizan cosas y movilizan modelos de vida que pueden estar siendo constructores de paz. Y yo no estoy atacando ningún modelo, todos los modelos son válidos. Lo que no podemos hacer es asumir que hay un solo camino posible y que entonces tenemos que acumular todas las frustraciones quienes no llegamos a ese modelo. Al contrario, es sentirnos plenos en nuestro propio modelo que no daña, que no compite, que simplemente cohabita con otras formas de vida. Para los jóvenes o niños que sueñan con ser músicos, ¿cómo darles un consejo para no querer esa fama de la que hablabas hace un rato, la fama de tener millones de seguidores, de tener el último celular, de ser reconocido por todo el mundo, andar con escoltas, sino dar un paso más allá para transformar el mundo, como lo que tratamos de hacer tú y yo todos los días con las cosas que hacemos? ¿Qué consejo les darías como de jalada de orejas con amor? La primera jalada de orejas es para los papás, para el Ajá. papá y la mamá. Porque a los papás les encantan los niños que tocan instrumento, pero cuidado con que se les vuelva una carrera. Entonces, si el niño toca violín a los 8, a los 10, qué maravilla, qué bonito. Pero si cuando termina el bachillerato dice, yo quiero ser violinista, uy, no. Ahí sí ya no. ¿Cómo va a vivir? Ya no está tan chévere. Entonces hay gran cantidad de artistas sentados en oficinas, cumpliendo unos horarios, añorando ese ser profundo conectado con el arte que nunca pudo ser. Y que en algún momento eventualmente tiran todo y se devuelven a buscar ese sueño o ese ser artista que habita. Pero mi primer consejo tal vez que tiene que ver directo con los jóvenes es precisamente que el arte en la historia de la humanidad cumplió siempre unos papeles muy distintos a los que cumple hoy. Siempre el arte era el arte para sanar, para reunir a la comunidad, era el oráculo, era quien contaba, quien sanaba los vínculos entre la gente. Y así fue siempre, hasta que fuimos entrando en la cultura del entretenimiento. Y no solo del entretenimiento, sino del ego-entretenimiento, que ya el artista no es un servidor público, ¿cierto? Que tiene la misión de servirle al público, sino que es un ser humano que se sirve de su público. Compren mis discos, compren mis boletas, oigan mi música, descarguen mi contenido, háganme más y más grande mi ego. Y entonces estamos precisamente en una sociedad donde ahora hay otra nueva moneda de cambio, que son los likes, que son los views. Y vemos entonces chicos y chicas en colegios desesperados haciendo lo que tengan que hacer para ganarse 1, 2, 3, 5 likes. Aunque eso signifique incluso prácticas que vayan en contra de su propia naturaleza, de su propio sueño, del propio bienestar común. Entonces, bueno, la situación es compleja, pero el consejo para los jóvenes es: retomemos las banderas del arte para construir sociedad, del arte que cuida la civilización, del arte que cuestiona las formas en que andamos la vida hoy en día.
Y en la medida en que seamos cada vez más haciendo eso, ganaremos más espacios, conquistaremos más oídos y más corazones. ¿Qué me preocupa a mí de hoy en día? Que esos modelos, esos estereotipos están siendo reafirmados permanentemente por la sociedad en su conjunto, y aunque no lo queramos aceptar. Decimos toda esta carreta que yo digo hoy, pero a pesar de eso, estamos siendo consumidores de ese tipo de estereotipos. Y esos estereotipos que promueven el éxito de la plata, que promueven las masculinidades, que promueven, siguen teniendo un lugar preponderante en la cultura y en la cultura del entretenimiento de nuestra sociedad. Entonces, otro consejo para los jóvenes es: está bien, eso existe, pero existen otras cosas. Y así como te pusiste los zapatos para conocer otra región del país, ponte los audífonos para conocer otras músicas, Exacto. otros tipos de mensajes. Bueno, ahora me va a meter en un lugar muy sagrado y espero hacerlo con todas las que me iluminen las mejores palabras para que no herir tu corazón ni tu alma, porque nunca quisiera que así fuera. Eran Jaime, Alba Elena y tú, los tres hermanos. Y Alba Elena nos dejó hace muy poco, hace un poco más de un año. Igual ella te la traje hoy acá para que nos acompañe en esta entrevista. Y ahora tienes una familia, como hablábamos el otro día, ensamblada. Una familia ensamblada porque vives con tu pareja Laura, vives con Valeria, que es la hija de Laura, vives con con Victoria Elena, la hija de tu hermana. Agustín vive contigo los fines de semana porque está con tu mamá. O sea, es una mezcla de todos. Ahora te volviste papá sin querer haber sido papá. ¿Cómo ha sido este gran reto? Porque sé que es el reto más grande que has tenido en los últimos meses y que has dado tu alma, corazón, vida y sombrero para hacerlo de la mejor manera. Yo he venido entendiendo que todas esas cosas que yo he hecho en la vida me estaban preparando para esto. Y aunque pensaba que eso era lo grande, lo importante, lo trascendental, la ofrenda, creo que la verdadera ofrenda es entregarle mi vida a los hijos de mi hermana. Y entregarle la mejor versión de lo que yo pueda hacer para que esas dos vidas crezcan y se desarrollen conectadas con estas ideas. Y estoy seguro que ella, donde esté, está tranquila porque sabe que estamos haciendo un trabajo muy amoroso. Y sin embargo, yo siento que para mí no fue ningún tipo de asignación rara, porque todos los niños y las niñas son una responsabilidad de todos. Cualquier niño o niña que esté por aquí, que pase sin su familia, todos vamos a estar pendientes de encontrarla, de cuidarle. Y yo sí creo que, por ejemplo, Agustín es un sabio que a mí me está enseñando mucho, me ha enseñado muchísimo con este año y medio que hemos compartido. Y ojalá esta arrogancia de la adultez, del adulto,
pudiera recuperar un poco de humildad para escuchar la sabiduría de las niñas y los niños, que con lenguaje a veces mucho más simple nos indica el camino correcto, en la dirección correcta, a todos como sociedad. Y por eso también estoy feliz de estar acá, porque lo que tú estás haciendo es honrar esa sabiduría, esa creatividad, ese talento, que finalmente es la ruta de escape a lo que nos está, al drama que hemos construido los adultos traumatizados, adoloridos, que habitamos este país y este planeta. No tengo más que darte agradecimiento y les pido un gran aplauso a César por su corazón generoso, Muchas gracias. por sus palabras amorosas, por su compasión permanente. Tu mamá me dijo, es que él nació así, él nació tierno, él es una persona buena de verdad, y yo también lo creo, porque desde el día 1 que te conocí, eres una persona como de otro mundo, y te damos las gracias por estar acá. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti.